Ok, muy buenas tardes a todos. Les habla el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. En este día tenemos hermanos de diferentes países del mundo que nos están sintonizando. Algunos de ellos son nuevos, otros usualmente se conectan para participar de esta clase en vivo de Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe. El día de hoy nuestro tema es la parábola del redil. Quiero recordarles, hermanos, que si usted quiere saber más concerniente al Ministerio de Leyendo las Escrituras, puede visitar nuestra página que he escrito ahí, que es www.leyendolasescrituras.com. Ok. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera hacer unas definiciones de palabras que vamos a estar usando. Primeramente, la palabra parábola. La palabra parábola se define como un relato figurado del cual por analogía o semejanza se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. El día de hoy vamos a estar estudiando una parábola y es un lenguaje figurado a través del cual el Señor Jesucristo estaba tratando de comunicar un mensaje importante. Una alegoría, por el otro lado, es una representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras o atributos. En otras palabras, que dentro de la parábola, el lenguaje es alegórico o representativo o simbólico de ideas abstractas. Y también vamos a usar otra palabra que es la antítesis. Esa palabra es el acto que consiste en contraponer ideas de significación opuesta o contraria. En otras palabras, comparamos esto a la derecha con esto que tenemos a la izquierda para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia entre ambas ideas. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a hablar de una parábola que trata de estos temas. Primeramente, esta parábola habla del significado del simbolismo de la vida pastoral verdadera como antítesis a la falsa. En otras palabras, que a través de esta parábola nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, cuál es el verdadero pastorado y cuál es el falso. Vamos a también a través de esta parábola se trata lo que es la teocracia, que es el gobierno de Dios y la iglesia. También habla o trata de la puerta en antítesis a lo que son los ladrones. Luego también habla acerca del padre fiel en antítesis al que es asalariado y al lobo. Trata también del gran pastor, del doble rebaño. Ustedes van a ver cómo el Señor Jesucristo añade en esta parábola al pueblo gentil. Y luego vamos a hablar acerca de las características del buen pastor. Y para terminar, la comunión simbólica y la real, o la comunión simbólica y la real. Eso es lo que esta parábola trata. Ok, en este momento yo les presento a ustedes una pequeña figura para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Okay? Allí donde usted ve la flechita es lo que yo estoy leyendo. El buen pastor. En los tiempos bíblicos, el interés principal de un pastor era el bienestar de su rebaño. En otras palabras, estamos hablando de un rebaño en el sentido de animales, un pastor con animales que se llaman ovejas. Pues en esos tiempos bíblicos el interés de un buen pastor, el principal, era de el bienestar de su rebaño. Su responsabilidad principal era proveer agua y comida a sus ovejas, además de cuidarlas de los predadores. Esas eran las responsabilidades básicas de un buen pastor. Hablando de esta relación,
Jesús dice en las Escrituras, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, verso 11. Entonces, la manera en que los pastores cuidaban a las ovejas por la noche, las ovejas eran puestas en lugares enclacuastados, a menudo que eran parte de las cuevas existentes. Yo no sé cuántos de ustedes pueden ver acá. Aquí hay una especie de como cueva. Entonces, cuando los pastores andaban en las montañas, lo que ellos hacían es que metían a las ovejas dentro de las cuevas y ellos se sentaban a dormir donde estaba la entrada de la cueva. El pastor contaba cada animal al pasar por debajo de su vara hacia el rebaño. El pastor se recostaba en la apertura para convertirse en la puerta que mantenía las ovejas seguras por dentro mientras mantenía fuera a los predadores y a los ladrones. Los predadores querían comerse a las ovejas y los ladrones querían robarse a las ovejas. En la tercera flechita, hermanos, nosotros podemos ver lo que dice acerca de la vara del pastor. El pastor tenía dos varas. Una se llamaba el cayado y una se llamaba la vara. Les voy a explicar cuál es la vara y cuál es el cayado. La vara era labrada para caber dentro de la mano del pastor como extensión de su brazo. Era una arma de defensa para disciplinar a las ovejas errantes y para dividir la lana durante exámenes de insectos y enfermedad. Cuando yo veo esta figura, hermanos, pienso cómo es que el Señor nos cuida a nosotros de una misma manera. De una misma manera, su vara para disciplinarnos, hermanos. Y cuando yo estoy diciendo disciplinar, no es para causarnos daños, sino que para enseñarnos. Las ovejas, hermanos, en el sentido físico, son muy torpes, son ciegas, son torpes, no escuchan, por más que se les diga, se van por donde no deben irse. Entonces el pastor viene y con esa vara las va guiando para que no se vayan a los precipicios, no se mueran, no se caigan, no se ahoguen, las cuida. Esa es la idea que el buen pastor tiene, que el buen pastor está constantemente viendo a dónde están sus ovejas para que no se hagan daño, incluso ellas mismas por su misma torpeza. Ok, no quiero que nadie se me vaya a confundir, lo estoy diciendo con todo el amor posible para que ustedes me entiendan. La última parte donde dice, también servía para dividir la lana durante exámenes de insectos y enfermedad. Una de las razones por qué es el buen pastor es porque el buen pastor no solamente cuidaba a las ovejas, para que las ovejas no fueran robadas y no cayeran en las manos del lobo, sino que también el pastor venía y agarraba cada ovejita y con su vara, aquellas que tenían lana que estaba muy gruesa, les quitaba las garrapatas, las cosas esas que les chupaban la sangre, los insectos que les traían enfermedad, y entonces de esa manera las mantenía robustas y saludables. Eso demuestra el amor de un buen pastor. Les dije a ustedes también que en esta parte voy a tratar de agarrar aquí. Ustedes ven aquí, se lo estoy poniendo en rojo. Aquí está una demostración de dónde estaban las cuevas. Ustedes están las rocas, la cavidad en las rocas. Aquí se dormían las ovejas, no tenían sereno, no tenían frío. ¿Por qué? Porque estaban protegidas con las rocas, con las cuevas. Y luego en la entrada, ahí es donde se acostaba el buen pastor. Mientras las ovejas descansaban, estaban protegidas, ellas sabían que tenían a alguien como puerta, protegiéndolas, cuidándolas, para que no se las comieran los lobos y no llegaran los ladrones a robárselas. Ellas estaban seguras, sabían de que tenían a un buen pastor. Ahora, esa es la vara.
Ahora está el cayado. El cayado era otra cosa. Ustedes ven aquí el cayado. Aquí hay un dibujo de lo que es el cayado. ¿Ve? El cayado del pastor. Le daba apoyo físico durante las vigilias largas. El pastor tenía que caminar mucho. El pastor tenía que trabajar mucho. El pastor se cansaba. El pastor andaba en busca de pastos, andaba en busca de agua, andaba en busca de lugares que no fueran muy rocosos, andaba en busca de lugares que no fueran muy montañosos, andaba buscando aguas que no fueran demasiado fuertes, porque las ovejas eran como eran torpecitas, se tiraban al agua y el río se escapaba a llevárselas. O si no, hay ocasiones en que habían pastos en lugares peligrosos y entonces el pastor tenía que tener algo que lo sostuviera, que lo mantuviera a él firme, porque si él fallaba, porque si él se golpeaba, entonces las ovejas estaban desprotegidas. Entonces él necesitaba un callado y algo que lo mantuviera a él físicamente estable en esas largas horas de vigilias. En la parte recta, esa era usada para dirigir a las ovejas en la dirección correcta cuando pasaban por corrientes y pastizales. Él así las dirigía. La horquilla era usada para rescatar a las ovejas errantes. Usted ve, la horquilla es esta que está aquí, aquí arriba. Esta parte acá era usada, hermano, cuando, por ejemplo, había caído una oveja en un precipicio y él no podía llegar más cerca de lo que había llegado. Entonces él extendía su cayado y con esa curvita que está ahí le agarraba una patita. Le agarraba una patita o la agarraba de la lana con tal de traerla para donde él estaba. Estas eran las herramientas de un buen pastor que cuidaba a sus ovejas. ¿Ok? Entonces usted va a ver acá al pastor, tiene el cayado y en su mano tiene la vara. Aquí está. O sea que el pastor tenía esas dos cosas. Y esto, hermano, va muy bien en contraste con lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23, 4c. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son las dos cosas, la vara y el cayado. Entonces, el buen pastor podía reconocer cada una de sus ovejas y llamarlas por su nombre. Las ovejas, por su parte, reconocían la voz de su propio pastor. Pero, hermanos, el pastor podía llamar a sus ovejas por su nombre porque él tenía relación con sus ovejas. Y las ovejas, por su parte, reconocían la voz de su propio pastor porque estaban acostumbrados no a conocer las palabras de su pastor, sino a conocer el tono cálido y acostumbrado de la voz de su pastor. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, hermano, cuando se trata del buen pastor. Cuando yo leía y cuando yo estudiaba esta lección, hermano, yo pensaba en que en los tiempos que nosotros vivíamos, que estamos viviendo en este momento, es de suma importancia que usted tome estas palabras en serio, que usted estudie esto a más profundidad. Yo en este día simplemente le voy a dar, vaya, los entremeses, ¿no? Le voy a dar lo que está arribita de la enseñanza del buen pastor. Voy a grabar un podcast en el que le voy a dar a usted grandes detalles de lo que implica esta enseñanza, pero por de pronto le estoy dejando a usted un poquito de gusto para que usted vaya disfrutando la figura, esta parábola, el lenguaje alegórico de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que refiere a lo que significa ser el buen pastor, un buen pastor, y lo que significa o lo que hace una oveja. Nosotros somos las ovejas del buen pastor. Hay un solo pastor, es Jesucristo. A los que nos dicen, como decía nuestra hermana Norma y como oraba nuestro hermano Carlos, oramos por el hermano Felipe, que es el pastor, el líder. A mí me encantaría, hermanos, tomarme ese título, pero
Yo simplemente soy un consiervo con ustedes, pero el gran pastor es Cristo. El gran pastor es Jesucristo, hermanos. Él es el gran pastor que le ama a usted, le cuida, le protege, no lo dude. No me importa quién usted sea y en qué posición usted esté y qué eh, título usted tenga. Usted, si algún día profesó la sangre de Jesucristo sobre su vida y vino al conocimiento del Señor Jesucristo, usted es oveja, sin importar quién usted sea. Usted todavía es oveja y nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor. Entonces, hermano, ahora vamos a pasar el texto para, para que podamos ver lo que dice um, el texto. Vamos a ver si lo puedo pasar aquí. Aquí está. Ok, vamos a hacerlo grande. Ok, entonces estamos en Juan capítulo 10. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir versículo por versículo. No le voy a echar más crema, como decimos acá por los Estados Unidos, más crema a los tacos. Vamos a leer el puro texto y vamos a tratar de verlo. Vamos a tratar de saborearlo tal como está en las Escrituras. Y yo te pido, Señor Celestial, que en este momento tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de los que está escuchando, Señor Celestial. Y clamo, Señor, que a todos nosotros nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de ti, Señor, de ti, Cristo, Padre, del Espíritu Santo, Señor, para que podamos fundarnos a profundidad en estas verdades, Señor, por favor. Entonces dice el texto, hermano, de cierto os digo, este es Jesucristo hablando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vamos a parar ahí por un momentito. Por un lado, nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice en el verso 1 que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, inmediatamente nos dice, nos traduce ya de una sola vez, nos hace ver que el que no hace eso, ese, la Biblia, Jesucristo, le llama ladrón y salteador. Ok. Quiero decir algo, hermanos, que por muchos años, ok, yo personalmente, su hermano Felipe, había entendido el capítulo 10 como que esta era una enseñanza en contra de lo que nosotros experimentamos el día de hoy. Yo me convertí hace que unos 35 años, hace 35 años. Y hace 35 años, hermanos, estaba ocurriendo lo que ocurre el día de hoy, que hay muchas personas, que se hacen llamar pastores, pero que se hacen llamar pastores porque su único interés es el dinero de las ovejas. Pues le voy a decir, hermano, que este texto, esto que está hablando aquí, no tiene nada que ver con dinero. No tiene nada que ver. Cuando usted vea la palabra ladrón, robar, saltear, no está hablando de dinero. ¿Ok? Aquí está hablando de algo más profundo. Y quiero mostrárselos a ustedes. Observen lo que dice. Que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, por la puerta, ¿ok? Sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Ahora, la figura aquí es esta, del que el que está tratando de entrar al redil de las ovejas, pero que no es por la puerta, sino que por otro lado, su intención es dos cosas, robarse las ovejas para él convertirse en el pastor de esas ovejas. No era simplemente para matarlas, sino para convertirse en el pastor de esas ovejas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos va a comenzar a explicar. ¿Ok? Entonces, cuando usted vea acá la palabra ladrón y salteador, ¿ok? Eso es básicamente un sinónimo de aquel que viene y quiere entrar a la vida del redil o a la vida de las ovejas, hablándoles y explicándoles una doctrina o un mensaje que no tiene nada que ver con Cristo.
Y peor que eso, que se ha constituido a pastor sin primeramente haber entrado de la manera correcta que es por la puerta. En otras palabras, hermanos, que en el ministerio que nosotros estamos como pastores, que estamos como líderes, que estamos como mensajeros del Señor, lo hacemos no por una cuestión monetaria, sino que lo hacemos porque hemos sido llamados por Dios a pastorear a las ovejas del gran pastor. Eso es. O sea, nosotros somos la voz, por así decirlo, audible de lo que Dios quiere decirle a sus ovejas. Y este contexto y esto que yo que les estoy diciendo, ya de entrada, hermano, lo vamos a ver en los versículos que siguen a esto. Entonces vamos a leer otra vez. De cierto, os digo, que el que no entra por la puerta, ¿ok? En el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, observen, el pastor de las ovejas es. Usted ve, entonces, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Pero el que salta por otro lado, con el fin de robarse a las ovejas, ese no es pastor. Y no solamente no es pastor, no ha sido llamado por Dios para ser pastor, y mucho menos trae la comida adecuada para ese redil. Verso 3. A este abre el portero. ¿A quién? Al que entra por la puerta. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Ok, entonces hermanos, en el verso 2 vamos a ver que dice que, más el que entra por la puerta, observe lo que dice, este abre el portero. ¿Por qué? Porque el portero lo reconoce. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y luego dice, y las saca. ¿Por qué? Porque son propias. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. En el contraste de eso, el pastor de las ovejas, hermanos, el mensaje del pastor es escuchado. O la voz del pastor es escuchado, no porque sus palabras han tenido influencia sobre las ovejas, sino que porque las ovejas reconocen el cálido y acostumbrado tono de su voz. Hace un año creo que fue, estuve en Bolivia, a Reyes Bení, Bolivia. Y entonces nuestro hermano anciano que me andaba paseando por todos lados, él es dueño de vacas, tiene pues muchas vacas. Entonces me lleva en su moto a donde él tiene todas sus vacas y es un monte, es una selva y lo único que se ven son árboles. Entonces él me dice, usted va a ver cómo las vacas, cuando yo las llame, me van a reconocer. Y entonces él viene y comienza a hacer un sonido que ya ni me acuerdo. Comienza a hacer ese ruido. Y de repente, como arte de magia, hermanos, de allá del monte de los árboles, comienzan a salir un montón de vacas y vienen en dirección hacia donde él está. Entonces él me dice, estas vacas eran ariscas, me dice. Entonces lo que yo comencé a hacer es que comencé a darles sal. Y cada vez que agarraba la sal en mi mano, se las metía en el hocico, ¿no? En el hocico de la vaca, y la vaca se comía la sal, y en ese momento que ellas estaban comiendo la sal, yo hacía el sonido con el que el día de hoy me responden. Entonces, cuando él hace ese sonido y las llama, las vacas saben que es hora de comer la sal que este hermano les da cada vez que ellas iban a comer. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí, hermanos, es que las ovejas, los animales, no ovejas nosotros como iglesia, sino los animales, no conocen las palabras del pastor, sino que conocen el tono de las palabras del pastor. Conocen, ¿ok? Lo cálido, conocen lo acostumbrado, ese sonido
es lo que conocen las ovejas. Entonces aquí es lo que nos está diciendo. Y esto es importante que usted lo entienda, hermano. Porque el día de hoy, hermano, es bien fácil que nosotros seamos confundidos. Es bien fácil. Hay mucha gente que dice que lo que habla es palabra de Dios y lo que menos es palabra de Dios. Hay mucha gente que el día de hoy usan la palabra de Dios simplemente para predicar un mensaje que simplemente apunta a la agenda personal de ellos y no a la agenda que tiene que ver con el Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo le decía que algunos predican, pero por otras razones, no predican por Cristo, pero predican por una infinidad de razones. El día de hoy, hermanos, usted va a escuchar en la radio, usted va a ver en la televisión, usted va a ver en los púlpitos a muchos hombres predicando, abriendo la Biblia, y porque hablen la Biblia, muchas personas se confunden y creen que su mensaje es bíblico y no es bíblico. ¿Y usted sabe por qué no es bíblico? Porque abrir la Biblia no implica que uno está predicando la palabra de Dios, a no ser que el corazón de esa persona, al corazón de esa persona, haya atravesado por esa misma redención que han atravesado cada una de las ovejas y luego que fue redimido, fue llamado por Dios para dirigir a esas ovejas. En otras palabras, hermanos, que no puede haber un líder, un pastor que simplemente porque era profesional o porque era doctor en la medicina y de repente porque como era grande en el mundo secular, ahora es grande en el mundo evangélico. ¿Cuántos artistas, hermanos, no se han convertido en pastores? ¿Cuántos artistas, cantantes, actores el día de hoy profesan ser pastores? Y cuando usted los escucha hablar, hermanos, es simplemente una continuación del fracaso que tuvieron en sus vidas profesionales y ahora ven la manera cómo sacarle la lana a las ovejas porque ya no tienen ninguna otra industria. Hacen CDs, hacen libros, hacen una infinidad de cosas. ¿Con qué? Con el fin de hacer mercadería de la obra de Dios. Entonces, hermanos, aquí es importante que usted entienda esto, hermano, que las ovejas oyen su voz, pero no son influenciadas simplemente por un mensaje, sino que escuchan el tono cálido y acostumbrado del tono de la voz de Dios. Una persona que conoce la palabra de Dios va a saber cuál es el tono cálido y acostumbrado de la voz de Dios. Hay un paradigma, hermano, en estos días. Es un modelo, es una mentalidad, ¿no? De la gente. La gente de hoy no busca una nueva religión, ¿sabía usted? Nosotros muchas veces salimos en nuestras iglesias predicando que el cristianismo y que la iglesia cristiana y defendemos a la iglesia cristiana. Pero la gente no anda buscando en una nueva religión. La gente de hoy anda en busca de un lugar donde puedan encontrar la verdadera espiritualidad. Es la manera como ellos lo expresan. La verdadera espiritualidad. Andan en busca de Dios, no en busca de una religión. Verso 5, hermanos. Dice, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Observe, mas el extraño dice, número 1, que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahora observe, hermano, y aquí es donde viene una gran pregunta a mi mente. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que más el extraño no seguirán. ¿Cuánta gente, hermano? Incluso dentro de este ministerio, hermano, que constantemente estamos enfatizando a la palabra de Dios. ¿Cuántos, hermanos, aquí todavía están todavía atados a ciertas, ¿cómo se llama? Doctrinas que se han disipado alrededor del mundo. Todavía siguen hombres, todavía siguen ideologías, todavía siguen religiones, todavía siguen posiciones. Y ¿sabe por qué, hermano? Porque estamos acostumbrándonos a escuchar lo que no debemos
a escuchar. Y eso la palabra lo describe como un espíritu de error. Observe, hermano, lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 al verso 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué lo conocemos, hermano? Lo conocemos, hermanos, cuando las personas no aprecian o escuchan el mensaje bíblico que se predica el día de hoy. ¿Y usted sabe por qué una persona tiene problemas con el mensaje bíblico? Es porque no nos oye, porque ya está escuchando o escuchó a espíritus engañadores. Y eso es lo que ocurre el día de hoy, hermanos. Cuando nosotros no tenemos la disciplina de mantenernos fieles a donde Dios nos ha puesto y andamos buscando en YouTube, andamos buscando en el WhatsApp, andamos buscando en el Facebook, andamos buscando en todas partes y escuchamos mensajes de quien sea. Tarde o temprano, hermano, vamos a entrar a una confusión que ya no vamos a saber a determinar la diferencia entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que más al extraño no seguirán, se está refiriendo a aquellas personas que tienen una relación con la palabra de Dios, con esta palabra escrita, la Biblia. La Biblia ya en muchos lugares ya no está de moda, en muchas iglesias ha salido fuera. Se tiene una Biblia simplemente para que la gente crea que estamos hablando de Dios. Esa es la única razón. Hermano, yo espero que en su iglesia y yo espero que en su vida usted atesore y respete la palabra escrita que se llama la Biblia. Espero que lo haga. Dice el verso 6, hermanos, que esta alegoría les dijo Jesús en el verso 6, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y esto es muy peculiar entre las ovejas, hermanos. Las ovejas son torpecitas. Ay, hermano, yo he estado 35 años enseñando y yo creo que la razón por la que Dios me tiene en este ministerio no es para cambiar a nadie, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero en 35 años Dios me ha cambiado a mí. Y todos los días yo le pido al Señor que me cambie y que me dé más paciencia. Y usted sabe lo que ocurre cuando uno pide más paciencia. Más canas verdes le salen. Pero de todas maneras hay que seguir amando al pueblo de Dios. Y mire lo que hace el Señor Jesucristo. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces el verso 7 dice, y volvió, porque así es Cristo. Cristo nos tiene paciencia. Cristo le tenía paciencia a estas ovejitas que no entendía y le dijo, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, aquí es cuando nosotros comenzamos a encontrar ese contraste que yo les decía, hermano, que aquel que es salteador no es convertido, no conoce a Cristo, pero quiere ser pastor y sabe que al tener ovejas robadas, a esas ovejitas les puede robar la lana. ¿Ok? Entonces, esto no tiene que ver con dinero, vuelvo y le repito, pero sí tiene que ver, hermanos, con separarnos de la verdad que es Cristo Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Esto es muy importante. Aquí no se está refiriendo, hermano, a los judíos, no se está refiriendo a los profetas, no se está refiriendo a Juan el Bautista, no se está refiriendo a ninguno de ellos. Pero en esos tiempos habían personas que habían tratado de hacerle creer al pueblo de Dios que ellos eran el Mesías. Eso es lo que está tratando de indicar en este texto. Verso 9. Yo soy la puerta, una vez más. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Ahora observa. Y entrará y saldrá y hallará pastos.
Y vuelvo, repito la paradigma, que la gente de hoy no busca una nueva religión, buscan un lugar donde pueden encontrar la verdadera espiritualidad. Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, no solamente será salvo, sino que va a entrar al redil donde Dios cuida a sus ovejas. Y luego va a salir porque va a aprender a escuchar la voz verdadera de Cristo. Y luego dice, y hallará pastos. Y esos pastos son representación, hermano, de esa vida espiritual que la gente anda buscando. La gente no anda buscando una religión, anda buscando a Cristo. Anda buscando a Cristo. Una vida espiritual. Y dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora dice acá, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Lo voy a repetir otra vez. Mas el asalariado, que no es el pastor, ¿ok? Un asalariado no necesariamente es un pastor. Una persona que trabaja como pastor, que recibe un salario, no necesariamente tiene un corazón de pastor y no ha sido llamado a ser pastor. ¿Ok? Quiero que lo sepan, la misma palabra lo está diciendo. Mas el asalariado, que no es pastor, dice, de quien no son propias las ovejas. Mire lo que hace. De venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 7, 13. Así que el asalariado huye. ¿Por qué razón? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que uno que trabaja por un salario y no por un llamado, ya sea líder, pastor, encargado, diácono, que sea sin sueldo o con sueldo, que hace esta función, es porque su corazón no es de el de un pastor, sino que porque tiene otra agenda en su corazón. En otras palabras, hermanos, que una palabra que tenga sueldo o no tenga sueldo, ¿ok? De quien se siente que esas personas no son de su cuidado, que son de Cristo, ¿ok? Ve venir al lobo, ve venir el peligro en contra de esas ovejas por las que Cristo murió en la cruz del Calvario y las deja, las abandona. No acude a su dolor, no acude a su congoja, no acude al peligro que está llegando a su vida. Y dice que huye, huye. ¿Por qué? Porque es asalariado. ¿Y qué es lo que ocurre? El lobo viene y arrebata a esas ovejas y las dispersa, las separa, se las lleva. ¿Por qué? Porque el asalariado huye porque es asalariado. En otras palabras, hermanos, que un asalariado no solamente es una persona que recibe dinero o que no recibe dinero, sino que es una persona que considera que las ovejas no son importantes. Ahí lo dice el verso 13, y no le importan las ovejas, sea que tenga salario o que no tenga salario. Y yo aquí, hermano, quisiera hacer una pausa porque yo sé que esta enseñanza va a llegar a muchas partes del mundo. Y quisiera dirigirme a aquellos que trabajan para la obra de Dios. ¿Ok? Quisiera hablarle a ustedes, siervos, que me están escuchando. Quisiera decirles a ustedes que usted tiene que hacer su trabajo bien, le caiga bien a la gente o no le caiga bien a la gente. Necesita hacer su trabajo, le paguen bien o no le paguen bien. Porque el trabajo que usted hace no lo hace por la gente únicamente, sino que lo hace porque usted tiene un llamado de Dios. Ahora bien, si usted no hace el trabajo de pastor, ¿ok? Porque ha sido llamado por Dios, sino que por necesidad, yo le digo una cosa,
sálgase de ese pastorado, busque otro trabajo, busque otra profesión, haga otra cosa. Por favor, se lo voy a pedir. Porque el Señor tiene cuidado de sus ovejas. Las ovejas, esas ovejitas que nosotros tenemos en nuestros edificios, esas ovejitas a las que aconsejamos, por las que oramos, ¿ok? No tienen un símbolo de dólar, no tienen un símbolo de dinero. Son personas de carne y hueso que sufren, que están equivocadas quizás, que tienen una infinidad de problemas. Pues usted ha sido llamado no por ganancia deshonesta, sino que porque Dios lo llamó a amar a ese pueblo de la misma manera que Dios lo ama. Si usted no siente eso, hermano, salga del desengaño en el que usted está y deje de engañar al pueblo de Dios simplemente porque tiene necesidad de un cheque, tiene necesidad de una moneda. Dedíquese a otra cosa mejor, hermano. ¿Por qué? Porque el pastor, el pastor tiene una función específica que tiene que ver con la protección, la alimentación de las ovejas del pueblo de Dios. Dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y usted sabe por qué él conoce las ovejas y ellas lo conocen a él por esa intimidad. Y este es un mensaje para ti, hermano. Nadie puede simplemente creer en el Señor Jesucristo sin hacerse discípulo del Señor Jesucristo. Es contradictorio. Hermano, el ir a la iglesia, eso no quiere decir que nosotros seamos discípulos. Eh, el dar una ofrenda, eso no constituye que seamos discípulos. La palabra discípulo implica tiempo con Dios, tiempo en la lectura, tiempo de su palabra, tiempo en la oración, tiempo en la comunión con los santos. Un discípulo va a desear involucrarse al servicio de la iglesia, de su comunidad, de hablarle a otros acerca de las grandezas de Jesucristo en su vida. Un discípulo está involucrado. Un discípulo es una persona que paga un precio difícil, un precio alto, uno que madruga, uno que se va a acostar de último, uno que mientras otros están jugando, él está estudiando, él está orando, él está ayunando, él está participando en el aspecto espiritual de la iglesia. Entonces, Jesucristo conoce a sus ovejas, pero sus ovejas también lo conocen a él. ¿Por qué? Porque dedican tiempo con él. Así como el Padre, dice, me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esa relación de hijo con padre. ¿Cómo un padre no va a conocer a su hijo? ¿Y cómo un hijo no va a conocer a su padre? ¿Cómo usted como cristiano me va a decir que no conoce a Jesucristo, que no sabe cuál es la diferencia de un Cristo verdadero y un Cristo falso? Hace unos añitos atrás estuve en Roma. Y en Roma hay un Cristo muerto. Por todos lados usted ve a un Cristo crucificado y muerto. Y está así con la cabeza hacia abajo, con sangre, con la corona y todo lo demás. Y usted va a ver a un Cristo que Roma se robó y es un Cristo muerto. Y luego de ir de Roma me fui para Israel y allí me di cuenta que hay un Cristo vivo, porque Jesucristo está vivo. Jesucristo no es simplemente una estatua que alguien tiene en una cruz que está allí moribunda. No, Jesucristo resucitó y vive entre nosotros el día de hoy. Dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí estamos los gentiles. Aquellas también debo traer. Y dice la palabra de Dios, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay mucha gente que se está haciendo judía el día de hoy. Quieren cantar como los judíos, vestirse como los judíos, hacer todo lo que los judíos hacen y todo lo que tiene que ver con judío. Y parece que creen que estando y volviéndose judíos van a ser más cristianos. No, hermanos, el que nos hace cristianos a nosotros es Cristo, el Mesías esperado. Dice que va a haber un rebaño y va a haber un pastor. Ese pastor es Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y entonces continúa la enseñanza, y yo le voy a decir a ustedes, continúen leyendo hasta el final del capítulo, porque ellos todavía, o sea, la idea de la parábola del redil y del buen pastor continúa en todo este capítulo. Y es una belleza de ver. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nosotros entendemos el simbolismo de qué significa ser un pastor. Aquí vemos, hermanos, no solamente como pastores, sino que como ovejas, comenzamos a ver y a meditar, hermanos, aquellos que nosotros llamamos pastores. Comenzamos a meditar, nosotros como pastores, comenzamos a pensar, hermanos, que si verdaderamente estamos haciendo nuestro trabajo como deberíamos de hacerlo. Si Cristo ama a la gente de esta manera, y yo que simplemente soy un copastor del buen pastor, ¿por qué yo no voy a amar a la gente de esta misma manera? Debemos de amarla. Tenemos que cuidarla tal como el Señor Jesucristo la cuidó. Y a las ovejas, aquellos que no son pastores, pero que escuchan, que van a una iglesia donde hay un pastor, usted ponga atención, hermano. Ponga mucha atención. La persona que quizás usted tiene al frente de usted puede ser una buena persona, quizás usted tiene años de conocerla, quizás habla bonito, quizás se viste bien, quizás lo casó a usted y usted tiene un cariño especial por esta persona. Pero si esta persona, hermano, es un asalariado, ¿ok? Que no cuida de las ovejas, que no las ve como propias y que ve venir al lobo y las deja y las huye y todo es disperso y el lobo las arrebata y huye y no le importan las ovejas. Entonces, hermano, lo que usted tiene frente a usted es un buen hombre, pero no un pastor llamado por Jesucristo. Entonces, usted tiene que comenzar a pensar y a pedirle al Señor, Señor, súpleme un pastor, súpleme una iglesia, súpleme una congregación, súpleme de hermanos con los cuales podamos amarte y seguirte y saber el tono cálido y acostumbrado de tu voz para no ser engañados. Entonces, hermanos, les voy a decir algo. Muchos de ustedes, aunque ustedes no lo crean, ustedes ya son pastores. Ustedes están al cuidado de otras gentes que son más débiles que ustedes. Ustedes, hermanos de leyendo las escrituras, que han estado más de un año leyendo la Biblia, aprendiendo lección aquí, lección allá, que están dentro de sus congregaciones, donde en algunos casos no hay pastor porque el pastor está enfermo, o en algunos casos que no hay pastor porque pues nadie quiere ir a pastorearlos porque ustedes no tienen sueldo para pagarle. Entonces, ustedes tienen que aprender a poder velar por la congregación, cuidarles, amarles, cerciorarse, hermanos, que tienen salud, que tienen pasto, que la palabra de Dios se predica, que Cristo es exaltado, que la palabra de Dios es exaltada, que la doctrina de la palabra de Dios es exaltada, o sea, tenemos que velar por esas cosas, hermanos, y en algunos casos vamos a tener que levantar la voz sin ningún temor, porque queremos proteger la grey, queremos proteger la iglesia. Eh, Esto implica, hermanos, que tenemos que aprender a amarnos aquí en este grupo y amar a cada uno de los hermanos que está en nuestras respectivas iglesias. Voy a dejarlo aquí, hermanos, porque si no, yo puedo seguir hablando 2, 3 horas y yo sé que ustedes quieren ir a dormir. Um, este, no voy a hacer preguntas en este momento, voy a concluir la grabación, voy a orar para despedirnos, pero me voy a quedar un momento más para contestar alguna pregunta o escuchar algún comentario. Cuando yo termine de orar, estamos despedidos, pero acuérdese, voy a abrir los micrófonos, si quiere saludarme lo puede hacer, si no, pues pase buenas noches. Padre Celestial, hemos hablado de tu palabra. Yo espero, Señor, haberle hecho justicia, Señora, a este texto, Señor Celestial. Todo aquello que yo no pude explicar, Señor.
que a través de tu Espíritu Santo tu pueblo lo entienda, Señor. Que puedan ver tu amor, tu ternura, Señor. Que puedan ver, Señor, la manera y la forma como nosotros, hombrecitos de carne y huesos, Señor, tenemos que cuidar de tu pueblo, sin importar qué color sea. Gordito, chiquito, alto, blanquito. Sea muy educado, Señor, o no tenga ninguna letra. Aquellos que quizás no saben leer, sin importar cuál sea su profesión, puedan dar o aportar algo a la iglesia, monetariamente o no, Señor. De todas maneras, Señor Celestial, que nosotros podamos ver cuánto nos amas, cuánto nos cuidas, cuánto has hecho por nosotros. Y Señor Celestial, que cada uno de nosotros podamos entender esto para poder cuidarnos los unos a los otros. Oh Señor Celestial, yo no sé cómo orar, Señor, si pedir paciencia, Señor, o simplemente que me dé fortaleza para no darme por vencido, Señor, con la multitud de, de- de problemas que las ovejitas traen, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos aquellos que hacemos trabajo de pastor, Padre Celestial, que lo hagamos por las razones correctas, que lo hagamos por amor a ti, que el amor que nosotros sentimos por ti, Señor, sea transmitido a este pueblo que sufre, a este pueblo, Señor, que tiene congoja, a este pueblo que no ha encontrado esa cueva que los proteja de todos los elementos de la noche, Señor. Que los proteja, Señor, como tú que eres el gran pastor, nos proteges sentándote a la puerta, Señor, porque tú eres la puerta, como dice la palabra, sentándote a la puerta para protegernos de los predadores, de los ladrones, de los salteadores y de todos aquellos que de una u otra manera quieren falsificar su identidad para que vayamos en pos de sus enseñanzas erróneas y nos separan de quien tú eres, Señor. Tú eres el verdadero, el buen pastor. Ayúdanos, Señor, y danos discernimiento en esta noche, por favor. Ahora, Señor, yo envío a esta congregación de hermanos, de hermanas, dale descanso, dale paz, ayúdalos, dale visión, abre sus ojos, prepara sus corazones y, Señor, dales profundidad en tu palabra. Te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.